buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente y darles una bienvenida a Voces del Campo, un podcast dedicado a la producción sostenible, rentable y eficiente de los cultivos agrícolas, pecuarios y acuícolas de la región latinoamericana. Nuestro programa se transmite en Spotify, YouTube y de manera exclusiva para Ecuador, Radio Universal 1080 AM y Radio Sucre 95.3 FM. El día de hoy traemos a la casa a un gran amigo, el ingeniero Miguel Montoya. El ingeniero sacó una ingeniería en agronegocios en la Universidad Agrícola Panamericana Zamorano. También tiene un MBA enfocado en finanzas de la Universidad Técnica de Centroamérica. Y el día de hoy nos va a ayudar con el tema de manejo del cultivo del banano, desde todas sus aristas. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto, gracias Luis por tenerme hoy en tu programa. Encantado. Sí, créame que el gusto es mío porque tener expositores de trayectoria es súper chévere porque las experiencias que usted ha tenido en su vida profesional, que nos las pueda compartir una hora, sería perfecto para que nuestros productores puedan ir mejorando. Entonces, Inge, una pregunta básica para entrar al tema: ¿cuáles son los principales desafíos que tiene ahorita la industria bananera? Bueno, mira, hoy por hoy la industria, el reto comercial nunca pasa de moda, ¿no? A nivel comercial, la Unión Europea sigue presionando con temas de MRLs o límites máximos permisibles de residuos de algunas moléculas y eso le pone presión a la industria, le pone presión al productor porque son las herramientas que se utilizan hoy en día para poder ser eficiente, para poder ser productivo. Entonces, hay limitantes desde esa óptica, la parte comercial. Siempre vienen presiones desde la parte técnica. La cigatoca negra nunca pasa de moda. En Sudamérica han habido brotes muy severos y agresivos con el tema del moco. Recientemente estuve en un congreso bananero en Mérida, Yucatán, y estuve platicando con algunos productores ecuatorianos y sí me decían que el moco se ha vuelto un problema serio y casi que incontrolable, ¿no? Entonces, todos esos temas hay que volverlos a retomar. El ABC es muy importante, la calidad de los desinfectantes, la cultura del personal en las fincas con la desinfección mata-mata para evitar contaminación cruzada, etcétera. Todas las recomendaciones hay que seguirlas al pie de la letra, los controles, las validaciones. Tú sabes que la confianza en la gente no debe excluir los controles. Y también, pues, la gran Ujú. amenaza latente de banano, que es el mal de Panamá raza 4, el TR4 o Fusarium, sobre todo Ecuador, que está rodeado de 3 países que ya tienen los brotes, ya tienen infestaciones importantes. El Ecuador sigue limpio, esperemos que se mantenga así de esa manera por mucho tiempo, pero es algo que eventualmente va a llegar, ¿no? Y hay que estar preparado, va a llegar a Ecuador, va a llegar a Costa Rica, Centroamérica, México. Y como la siga toca en los años 60, 70, es un hongo que inició en el sudeste asiático, al igual que este hongo, que casi pues todos los problemas de las musáceas o la gran mayoría se nacen en donde tenés, donde es originario el cultivo, ¿no? Que es el sudeste asiático. Entonces, esta plaga pues va a llegar y hay que estar listos con variedades tolerantes, resistentes, controles para poderle hacer frente. Entonces, en el caso de Centroamérica, muy específico. Ahorita estamos viviendo un éxodo de migración, entonces el personal de campo se nos está escaseando. Entonces es algo muy propio de la industria bananera centroamericana, la escasez de personal para las prácticas agrícolas de banano en campo. Estamos sufriendo como nunca hemos sufrido por personal y eso pues le viene a poner más presión a la operación. Esos son los retos que yo te puedo decir que hoy por hoy estamos enfrentando, ¿no? Y la fluctuación importante de los insumos. Muy difícil predecir qué es lo que va a pasar en los 2, 3 años cuando tenés dos guerras simultáneas a la misma vez, ¿no? Entonces eso nos pone en un panorama también de incertidumbre, qué puede pasar con el petróleo, qué puede pasar con las navieras, el tema de los fletes. Todo eso nos pone a la expectativa, ¿no? Para tratar de poder analizar tendencias
qué puede pasar en el corto o mediano plazo con estos temas. Chuta, la verdad que el banano es un cultivo tan noble y con tantos desafíos. Solo en esa introducción me abrió unos, siquiera unos 5 temas para discutir, pero vamos punto por punto. Entonces, hablemos de cigatoca, que es el mal que todo el mundo tiene, que tienen desde Centroamérica hasta en Asia, ¿no? ¿Qué podríamos decir o qué prácticas podemos utilizar para prevenir o mitigar cigatoca negra, ¿no? Si la toca, es la enfermedad icónica del banano que vino a cambiar la forma de producir eh, en los 60, 70 y hasta el día de hoy, ¿no? Más sin embargo, es una enfermedad con la que hay que convivir y que saberla controlar, manejar, obviamente tiene un manejo a base pues, de dos tipos de productos, ¿no? Los que son los protecantes y los productos sistémicos, que esa es la base del control con la fumigación, ya sea con helicóptero, avión o con motobloc o con una máquina Martiniani, un blower, etcétera. Pero no lo es todo. Para mí ese es un 50% del control de la enfermedad, el otro 50% está en las prácticas agrícolas, ¿no? El tema del fitosaneo, la Ok. microcirugía, el manejo de los drenajes, las aguas, tema de maleza, las poblaciones, la poda, el riego, ¿no? Entonces tenés que tener un equilibrio para que las condiciones sean adversas para la enfermedad. Obviamente hay un componente climático que este no lo puedes controlar, llámese efecto niño o niña, o época muy seca o muy húmeda con mucha precipitación. Al igual que las temperaturas máximas, mínimas y la humedad relativa, todas juegan un papel protagónico eh, en las condiciones para que el hongo explote o se dé. Pero yo le aconsejo a los productores enfocarse en el 80% de las cosas que están en las manos nuestras, ¿no? Llámese el tema del drenaje, es mantener las áreas drenadas con una humedad, con una capacidad de campo óptima, no más húmedos, mantener el control de maleza al 100%, la poda enciclada o el desige, porque todos estos parámetros son muy importantes para el manejo de la enfermedad. Todas estas prácticas tienen que estar bien. El fitosaneo, si tenés áreas que las has identificado como calientes, no basta con un solo ciclo de saneo a la semana, tenés que hacer 2 ciclos, uno de lunes a miércoles, el otro de jueves a sábado, para mantener el inóculo abajo. Y cuando cortes las hojas que tienen cigatoca grado 4, 5 o 6, esa hoja tiene que quedar con el embés hacia el suelo, para que la espurulación no venga para arriba hacia la plantación, sino que quede en el suelo. Entonces, son un montón de detalles y detalles que hay que cuidar que muchas veces eh, no los hacemos bien. Vos puedes cerrar tu ciclo de fitosaneo, pero si estás dejando quema en las venas o en la punta de las hojas, nunca vas a poder controlar la enfermedad porque eso sigue esporulando y sigue creando más infestación. Y el tema que para mí es más complejo, no solo se trata de agarrar un producto y aplicarlo, hay que conocer la enfermedad, hay que conocer sus diferentes estadios, porque depende del estadio de la enfermedad, así es que hay que escoger el producto a aplicar. No es la misma forma de acción de un triazol que el de una amina o de una estrovirulina o una carboxamida. Tenemos que conocer bien la enfermedad, conocer bien los productos, saber el modo de acción de cada una de las moléculas para así ser eficiente en el manejo. Hoy por hoy hay otros esquemas alternos de control como un control, yo le llamo un control anticipatorio, en donde tú puedes predecir, Preventivo. más que preventivo es anticiparte 9, 10 semanas antes de tener una explosión en el campo, donde tú puedes combinar las temperaturas máximas, mínimas, la precipitación, cantidad de precipitación, cantidad de mojadura que hay en la hoja, para predecir o ver cómo se va a comportar el inóculo de infección. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú hoy tienes las condiciones para que el hongo flote en tu plantación y entre, esa hoja candela el día de hoy va a tener las condiciones para que sea afectada con la cigatoca. No trabajas con el GLS o con el GLI de ese momento,
sino que trabajas con un inóculo de infección que ese se mueve a medida que se mueven estos parámetros climáticos. Entonces puede que tu ILS y tu ILI estén bien, pero si el inóculo de infección se mueve hacia arriba, quiere decir que hoy tú tienes condiciones que te van a afectar en el manejo de la enfermedad. Entonces, hoy tenés que tomar una decisión para aplicar un producto para que 9 semanas adelante no tengas ese problema. Es un sistema que funciona, es una forma de controlar, mas sin embargo no es infalible porque está el error humano, ¿no? Si algo falla a nivel de la correlación de la fórmula, no necesariamente pues vas a ser efectivo con las decisiones que vas a tomar. Te soy sincero, yo lo uso en un par de fincas y me ha funcionado bastante bien. Esa es otra forma también de, entre más información tenés, mejor documentado estás para tomar las decisiones correctas. Inge, usted maneja plantaciones en Guatemala, ¿no? Allá más o menos al año, ¿cuántas campañas de fumigación hacen o sea, por temporada? Mira, el promedio de ciclos aquí en la costa sur de Guatemala, en el Pacífico, anda alrededor de 60 a 65 ciclos, de los cuales 8 son sistémicos y los demás son protectantes. La norma aquí es que en la época del invierno te cerras a 5 días y en la época de verano te puedes abrir hasta 7 o 8 días en banano. En el caso nuestro, que tenemos operaciones importantes de plátano, pues nos abrimos hasta 10 días en el verano y nos cerramos a 7 en el invierno. El banano sí es más intenso, es más dulce para la cigatoca y sí tenés que cerrarte a 5 días en el invierno. Eso es lo recomendable. Y el programa es mixto, ¿no? Tenés programas con protectantes base agua en fincas que no son tan calientes y base aceite en donde la presión es un poco más. Tal vez fincas que están en una zona más cerca de un río, más cerca de una albarrada o vecino con un productor Ya. que tiene un problema de cigatoca y no lo puede controlar. Entonces, en esa finca sí tenés que tomar una decisión y tu programa de manejo tiene que ser diferenciado, ¿no? Ya le echar un poco de aceite para tener el beneficio fungistático del aceite, que no es un fungicida, pero es un retardante de la espora. Te compra tiempo. Claro, y una pregunta, entonces podríamos decir que en Centroamérica el grueso de la producción, o sea, el costo de producir una caja de banano o plátano va directo a la fumigación. No necesariamente. Un programa como este te puede costar entre 1.300 $1.500 hectárea año, pero porque son Ok, 8 sistemas. En el Ecuador hay zonas que aplican solo 25 ciclos, pero con 15 o 16 sistémicos. todos. Entonces, habría que verlo bien. Hay líneas que son a veces más caras que la cigatoca, como una fertilización robusta. Sí se te puede ir arriba en el costo, pero la finca te lo va a devolver si las demás condiciones están bien, porque te puedes tener un programa robusto de nutrición edáfica o con fertirriego acompañada con un programa de salud radicular y con un programa foliar también de micronutrientes. Entonces, yo he tenido fincas, experiencias en donde la línea de fertilización es más cara que la línea del manejo de la cigatoca. Obviamente una planta mejor nutrida, con mejor fuste, mejor vigor, 17 hojas a la aparición, 10 a cosecha, es una planta fuerte, saludable, que también te pelea mejor la cigatoca. Entonces puedes tener un programa base agua con menos sistémicos. Yo he tenido fincas en donde solo he aplicado un sistémico aquí en Guatemala, un solo sistémico o medio sistémico o ningún sistémico en el año. Pero son fincas sumamente Ok, saludables en donde el promedio de vigor a un metro de altura puede andar en 90 centímetros, promedio anual. Entonces eso te está dando indicaciones de que es una planta sumamente vigorosa, saludable, con un sistema radicular profundo, en donde los suelos en su mayoría son clase 1. Entonces esas fincas responden mejor a todo lo que vos le haces. Entonces pelean mejor la cigatoca, pelean mejor las plagas y las enfermedades. Son como nosotros, ¿no? Un hombre bien vitaminado, bien comido y alimentado va a pelear mejor el COVID que alguien que tiene una condición preexistente. claro. Oiga, Inge, y para ir cerrando el tema de la cigatoca, ¿usted cree que la fumigación podría entrar a drones y quitar la fumigación por avioneta? ¿O usted cree que ya para plantaciones grandes y muy productivas el dron aún no se ve, no se le ve frutos? Pues te voy a hablar de mi propia experiencia. Yo he tenido fincas con un control
con avión, un Trosher, y las áreas calientes o cuchillas en donde el avión no entra porque hay una línea eléctrica o hay una línea de árboles o hay un caserío. Esas áreas las fumigo con lo que puedo con el avión y las trato en repaso con los drones. En mi opinión, todavía los drones no están al mismo nivel de eficiencia que un avión que levanta y te fumiga 75 hectáreas en un vuelo y te las hace en 20 minutos. Los drones yo los utilizaría como repaso de áreas problemas en Sigatoka o una aplicación foliar, por ejemplo, en áreas pequeñas, pero ya en plantaciones extensivas, llámese de 200 hectáreas para arriba, el avión es lo más eficiente que hay, ¿no? A los productores pequeños que Fíjate. tienen 2, 3, 4, 5 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas, 30 hectáreas, hasta 50 hectáreas, creería yo que por manejo y por conveniencia y lo práctico, con unos 2, 3 drones, pues puedes sacar tu ciclo, ¿no? Si no tenés, porque para fumigar con avión, Luis, si te dije que un avión te fumiga 75, 80 hectáreas en un vuelo, pues tenés que tener 75 o 80 hectáreas para poder usar un avión, para poder ser eficiente, ¿no? Porque si Ujú. no, no le va a rentar al que te dé el servicio, no a vos como productor. Entonces, Bueno, yo aquí en para Ecuador, exactamente. Ahora, yo nunca entendí algo. En Ecuador, el costo por hectárea de los proveedores de servicios que yo usaba helicóptero en la península de Santa Elena, andaba alrededor de los $14 hectárea. Y el avión tal vez era sí, 11. El costo en Guatemala es de seis sí, o dólares el avión. Sí, sea, ¿será que porque yo creo que hay un vuelos tema ustedes? muy específico del Ecuador. No sé si sea un tema de los proveedores de servicio o algo así, pero la diferencia es abismal. No creo que sea un tema Claro, porque un si caso más. hablamos de volumen de hectáreas, ¿quién tiene más hectáreas que Ecuador? Nadie. Entonces, el avión para el Pacífico y el Atlántico guatemalteco, hondureño, costarricense, incluso la mayoría de las fumigaciones aéreas en plantaciones de banano se hacen con avión. Nosotros en la empresa donde estamos tenemos 3 aviones con los que fumigamos las 4.500 hectáreas y a nosotros nos sale muchísimo más barato que ir a pagar un servicio, obviamente, de $6 hectárea. Ah, claro, reducir escala puedo reducir mis costos, ¿no? Ya. Pero con ese, la verdad, yo no sabía que el dato de $6 estaba la hectárea en Centroamérica y acá. Así es. Yo que tengo, bueno, Esto forma no parte del tengo, costo, ¿no? La poca. no, le contaba, mire, yo tengo una finquita pequeña, ¿no? Son 20 hectáreas y la verdad le siembro soya, ¿no? Entonces, en esa pequeña finca queda como a 3 kilómetros del aeropuerto. Entonces yo voy y le digo al piloto que me fumigue allá y por estar cerca me cobraba 12, $13. Qué bestia. Sí, Ecuador, Pues, el servicio de bueno, fumigación aérea, yo lo sentí bien caro. no, seguramente tiene que ser por tema fiscal porque volumen hay, volumen de hectáreas acá hay bastante. Bueno, Inge, en su introducción estaba hablando un poquito del moco y cómo lo ve un gran peligro ahorita para los productores, ¿no? Usted dentro de sus fincas, ¿cómo ha podido ir controlando el moco en el cultivo? Mira, la experiencia más reciente que tengo fue ahorita que regresé al Ecuador el 2022. Me encontré una finca con 400 casos de mocos semanales, una finca del grupo, y eso llegó a pasar porque se descubrió un brote pequeño de moco, trataron de ocultarlo, taparlo, no lo elevaron, no se tomaron las medidas correspondientes y se diseminó por toda la finca y cuando ya tienes 400 casos de mocos semanales en una finca de 350 hectáreas, sí es un problema. Entonces, yo Mm. cuando vine, lo primero que hice fue mandar a analizar todos los desinfectantes que teníamos, que estaban usando, y los productos químicos que estábamos usando para su control. Eran dos, ¿no? Era el metansodio y, pues, y el otro, el nombre comercial es Basamid, el otro producto, que No sé, pues, mira, son ok. dos productos muy buenos, muy eficientes. Yo he usado los dos, pero lo que nosotros hicimos fue aplicar las prácticas culturales recomendadas a través de la historia para el manejo y control del moco, que es toda persona que trabaja en la finca con un objeto corto punzante, porque el moco así es que se transmite,
vos introducís una herramienta en una planta infectada y la introducís en la otra y así se va diseminando la enfermedad. Pero todas las personas tenían que hacer una desinfección mata-mata. Llámese los bolseros, los saneadores o fitosaneos, los desmanadores o defloradores que también quiebran la muela después de la última mano con cuchilla para evitar el golpe de pinzote en la última mano. Los poderos, sobre todo la gente que hace la poda o el desije. A todo el mundo se le obligó a hacer desinfección cruzada y metimos 2 evaluadores de desinfección en la finca para andar evaluando a todos los trabajadores a diario, y el trabajador que no cumplía con las instrucciones, pues lastimosamente se tenía que proceder de manera disciplinaria con llamados de atención, suspensión, hasta su separación de la operación. Entonces fue puro orden y disciplina lo que metimos a nivel de control en finca, validando que los desinfectantes eran los correctos. En nuestro caso, pues se usaba amonio cuaternario quinta generación, y con eso pues hacemos la desinfección y se le aplica un colorante para dejar prueba de que sí hay desinfección mata-mata. Entonces vos podés ir a hablar la práctica realizada en el campo a un trabajador y solo vas a ver las hectáreas o el área que él ya recorrió y que ya desinfectó. Si él no hace desinfección mata-mata, donde él hace el corte de la hoja, donde hace el corte del hijo que va a sacar, ahí tiene que quedar la mancha del colorante. Entonces es un control cruzado que ayuda mucho para validar de que el trabajo sí se está haciendo bien y que sí están desinfectando mata-mata, porque si vos trabajas una mata y no introducís el machete en tu cacharro, en tu recipiente donde tenés el desinfectante, la siguiente mata la vas a trabajar, pero no vas a dejar residuos en la hoja o en el tallo porque no desinfectaste el machete o la cuchilla, lo que sea. Entonces son controles culturales muy eficientes, y larga historia corta, de enero a mayo del 2024, yo he tenido 2 casos de moco en esa finca, después de que teníamos 400 a la semana. Ah, bueno, más o menos en cuánto tiempo logró reducirlo con estas prácticas. Año y medio, más o menos. Venías cada vez, venía Año menos, y medio, venía ¿no? bajando, mejorando. Iba a bajar. Y obviamente el control, pues, cuando tenés una mata enferma, hay que tener un tratamiento muy específico, ¿no? Tenés que picar la mata enferma y agarrás un polígono de 5 metros a la redonda y cancelas todas las matas en ese polígono, en ese pogo que le llaman a 5 metros, picas todo, lo juntás, le aplicas el Basamid, lo tapás con plástico y lo dejas 3 meses en reposo absoluto. Y haces una área de cuarentena en esa área, marcas con una cinta amarilla. Cada vez que alguien va a trabajar plantas de esa gaveta, tiene que desinfectarse bien los pies con un recipiente, se le coloca un recipiente en esa área, en esa gaveta con desinfectante, para que él entre al área, haga lo que tenga que hacer, vuelva a salir, y esa área queda en cuarentena 3 meses. Pueden ser hasta 4 meses. A los 4 meses venís, removés todo, sacás, preparás y volvés a resembrar el área. Incluso, wow, sí, la verdad es que el moco es, entras a las fincas de banano y más hablan de moco de lo que sería fusarium. Ya le Sí, perdieron el miedo, digamos, que a fusarium y lo que hablan es cómo tratar de ir reduciéndolo, ¿no? Pero ya que estamos hablando de fusarium, ¿usted cómo ve la posible llegada? ¿Cómo podemos, a nivel, digamos, modo macro, nacional, cómo podemos mitigar ese posible impacto que puede caer en cualquier momento, ¿no? Y no solo Ecuador, puede caerle a cualquier país centroamericano. mira, lo que yo recomiendo, y se lo hablo a las mesas bananeras de cada país, a los ministerios de Agricultura y Ganadería, es que hay que jugar con bola adelantada. ¿Qué quiere decir eso? La enfermedad va a llegar, Luis. Eso no lo va a parar nadie. Esa va a llegar. En nuestra cultura, lastimosamente, en Latinoamérica, es muy diferente a culturas un poco más desarrolladas como las nórdicas, o las europeas, o incluso las australianas. Australia, que es un país mucho más desarrollado, con gente más educada que la nuestra en Latinoamérica, les ha costado mucho controlar ese brote, y siguen habiendo más brote y más crecimiento de la enfermedad, sobre todo en el área del norte de Queensland. A un australiano le decís, tenés que hacer esto y esto, y irte de esta manera, el Lo hace. australiano lo va.
decirle a un latino con poca educación que tiene que hacer esto, esto y esto y esto, hace lo contrario. ¿Me explico? Y dice, Entonces, a mí no me mandas. ay, cabrón. Entonces, sabiendo eso, yo lo que le aconsejo a estas mesas bananeras, a los ministerios de agricultura, es que ya tenemos que estar probando las variedades resistentes y tolerantes. Hay que importarlas, quitarle el miedo y empezar a probar a ver cuál es el potencial de la productividad de estas nuevas variedades que están desarrollando los israelitas, los australianos, los tailandeses, como la formosana, la variedad que tiene Rahan, que es resistente a la raza 4. Y probando eso, obviamente hay que tener controles culturales, el tema de la desinfección de herramientas, sobre todo con las que preparas el suelo, los muros perimetrales, barreras vivas. Tus fuentes de agua no pueden ser albarradas ni pueden ser ríos porque por ahí te va a entrar el espora. Lo que se recomienda es tener pozos profundos, agua a 700, 800 pies de profundidad, que es un agua limpia. No vas a meter el hongo cuando usas agua de suelo profundo. En el caso de usar pozos, si usas agua de río, existen unos filtros especiales que puedes colocar en las bombas para que todo el caudal que pase por ese tubo de 12 o 14 pulgadas, existe un proceso de esterilización del agua que te garantiza o te baja mucho el riesgo de que vas a meter el espora en tu sistema de riego. El tema del calzado tiene que ser calzado exclusivamente para la finca, calzado para irse a la casa, cambio de calzado para ingresar a las áreas de producción. Tu daño económico está en la finca. Si el hongo llega a la finca donde tú tienes el cultivo, ahí vas a tener tu daño económico. Todas las plantas empacadoras no crecen banano, en las carreteras no crecen banano, entonces tenés que sectorizar tu finca por zonas de alto riesgo, riesgo medio, riesgo un poco más bajo y enfocar la mayoría de tu capital, de tu dinero, de tu esfuerzo en el área que es la área productiva. Tienes que tener bien identificada tu finca, no solo para tus trabajadores o para tus ejecutivos, sino para tus proveedores, para la gente que llega a evaluar fruta de las transnacionales o de las diferentes compradoras. Excluir al máximo a la gente no tiene nada que ver en producción. Proveedores, vendedores, visitas. Esta gente solo que sea estrictamente necesario llevarlas a la finca, porque vos recibís visitas de Colombia, de Filipinas, de Ecuador, de Perú, de todos los lugares. Eh, Uno nunca sabe esta gente a Claro. dónde anda. Mejor es no recibirlas en la finca. Y si las recibís, recibirlas en un lugar en donde no haya riesgo o daño económico a tu operación, una oficina, los carros dejarlos afuera, mandarlos a traer en vehículos. Hay una serie de controles que puedes implementar. Obviamente, todo es costo. Cada productor tiene que estirar hasta donde puede. Puedes invertir desde $100 por hectárea hasta $3,000 por hectárea, $5,000 por hectárea. Mm. Esto depende de la situación de cada productor. Pero yo más que eso, sí, lo que recomiendo es ir más adelante y a ver los planes de acciones que vamos a hacer cuando llegue, porque va a llegar y todos tenemos que estar preparados. Claro, ¿no? Y además, y de forma gubernamental, usted que, digamos que yo apuesto mi vida que los ministros de Agricultura de Latinoamérica de cada país miran el programa, ¿no? ¿Qué consejo les daría a ellos de forma gubernamental o qué política podría implementar ya el Estado para controlar esta enfermedad? Mi consejo para los ministerios de Agricultura es que se dejen orientar por los organismos internacionales, por las mesas bananeras de cada país, que son los que realmente saben del manejo de la enfermedad, como organismos como OIRSA, ¿verdad? Y que trabajen de la mano con ellos, porque lo que está en juego es mucho. O sea, hay mucho empleo, hay mucha generación de riqueza que se puede perder por un mal manejo de esta enfermedad. Entonces yo sé que los ministros de Agricultura no solo tienen el banano en la mesa, tienen la yuca, los granos básicos, vegetales, tienen la producción y el aseguramiento y el abastecimiento de los alimentos para toda la población, pero estos casos como el Fusarium, como en el HLB en Limón, como la roya, muchas enfermedades muy puntuales que afectan enormemente a los productores,
y a la población en general, porque se puede perder mucho empleo, sí hay que ponerle una atención extra y trabajar de la mano con los organismos internacionales, con las corporaciones bananeras, con las asociaciones bananeras, para hacer esfuerzos conjuntos y en bloque. Yo voy a muchos aeropuertos en Latinoamérica y a mí nadie me para, no me preguntan de dónde viene, no me preguntan si llevo calzado diferente. No hay controles, no hay controles. Guatemala, Honduras, Costa Rica, el mismo Ecuador, Colombia. Yo he andado en todos estos países y en los aeropuertos he visto uno que otro rótulo, anuncio, pero no existe un control diligente, riguroso como para enfocado al tema de raza 4. Pero El ni nada en fusario la vida. ahorita, ¿no? Exactamente, buen punto. Sí, es verdad. Sí, entonces, bueno, pero ya salir un poquito de la parte de fitoprotección, que yo creo que la hemos abarcado súper completa. Hablemos un poquito de productividad, ¿no? Siempre se ha escuchado de que Centroamérica y más especial, en especial Guatemala, siempre rompe la barrera de las 4.000 cajas, ¿no? ¿Qué tan cierto es? Porque aquí hay muchos productores que se quedan calvos para llegar a las 3.000 y una vez que llegan a las 3.000 cajas por hectárea año, comienzan a pensar, ¿cómo paso la barrera de las 3.000 y entro a las 4.000, ¿no? ¿Qué vienen a hacer? Variedades, nutrición, controles fitosanitarios, simplemente prácticas culturales. Hay condiciones muy específicas de la costa sur de Guatemala y la parte sur del México. Esta área del Soconusco, áreas privilegiadas para la producción de banano. No solo tener suelos de origen aluviales, pero también están mezclados con orígenes volcánicos. Entonces, tenés una combinación perfecta para tener suelos bananeros. Son suelos muy profundos. Entonces, eso es un gran plus para el área. Segundo lugar, los rangos de clima, temperaturas mínimas y máximas en el sur de Guatemala en promedio andan en 21 a 34, 35 grados. Y el óptimo, en donde el banano se siente cómodo, se siente en su clímax, en su zona máxima de confort, es de los 23 a los 34 grados. Abajo de los 23 y arriba de los 34 ya la planta empieza a sufrir estrés. Entre más alto es la temperatura, más estrés. Entre más bajo, más estrés. Entonces, el clima del Pacífico de Guatemala es muy favorable para la producción de banano. La radiación que tiene el Pacífico de Guatemala son 1.600 watts año. El Ecuador tiene 1.100. Es un clima nublado, casi pasa nublado todo el año. Tenés mucho menor radiación. Tenés mucha variabilidad en los suelos. Tenés arcillas expansivas en la península de Santa Elena, que son suelos muy complicados para trabajar banano, especialmente en la época de lluvia. Y tenés suelos de primera calidad en la zona de Babahoyo, Quevedo, Los Ríos, Machala, tiene suelos de primera también. Entonces, la combinación de todos esos factores hacen que tu potencial genético tenga una mayor expresión. Pero eso tiene que ir acompañado de todo lo que hemos hablado. Buen drenaje, buena nutrición, buen riego, suelo descompactado, mano de obra calificada, programas a tiempo, buen manejo de las plagas y las enfermedades. Es un conjunto de variables y factores que te hacen que puedas alcanzar 4.000 y más cajas. Yo he tenido la oportunidad de sacar 4.300 cajas por hectárea aquí en el Pacífico de Guatemala. Es gratificante. Tu nivel de eficiencia es muy por encima del promedio. Pero tenés que tener todas estas condiciones que yo te dije. De lo contrario, bueno, puedes ir aquí a Guatemala Norte, que ahí 3.000 cajas es un muy buen rendimiento en el Atlántico guatemalteco, así como el Atlántico hondureño. Hay condiciones que te Sí. van a limitar llegar a las 4.000 cajas. Bueno, sí, ¿no? Es muy importante saber también de que Ecuador tiene, es muy rentable la producción de cacao acá en Ecuador porque no tenemos mucha luz y que le permite, porque en el caso de Centroamérica ya para producir cacao tienen que hacer sistemas forestales para que les dé. Entonces, una de cal y una de arena. Tenemos la ventaja en cacao, tenemos la ventaja en banano, ¿no? Pero igual siempre hay que invitar a los productores
ingeniárselas a un episodio atrás. Aún no lo he sacado, pero ya cuando se publique este episodio ya debe haber estado con el ingeniero René Medina, que hablamos netamente de nutrición en banano. Él nos comentó de que el productor bananero tiene que pensar fuera de la caja, think out of the box, que las recetas cambian y la innovación siempre entra, ¿no? Totalmente. René es un colega, estuve con él hace 3 semanas en Mérida y lo respeto mucho porque tiene mucho conocimiento de primera mano. Como decimos acá, es de nuestro rebaño, de nuestro redil, hombre de finca, bananero, mucha experiencia y de acuerdo con él. Uno siempre tiene que estar a la vanguardia y viendo qué más se puede hacer porque el banano es cambiante, es dinámico, ¿verdad? Y siempre hay nuevas tecnologías que te vienen a sumar. Muchas veces lo que nos falta a los bananeros es tener claras las relaciones beneficio-costo, porque a veces queremos decir que tenemos el racimo más pesado o que sacamos la mayor cantidad de cajas por hectárea, pero este no es un negocio de cajas por hectárea, es un negocio de dólares por hectárea. Y eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Cómo podemos producir más con menos? Y ese es un consejo que le doy también a todos los productores. Tenemos que producir más con menos recursos. Sí, ¿no? Más con menos recursos y cada vez, como dijo en la introducción, los mercados, en especial los europeos, se ponen con más restricciones a moléculas que nos ayudan a producir y nos comienzan a indirectamente a obligar a innovar todos los años. Por ejemplo, la salida de Mancozeb, aunque la retrasan, va a llegar a un punto de que ya van a decir no más este protectante, ¿no? Así Entonces, es. tendremos que ver cómo utilizarlo, porque si no me equivoco, Inge, y usted me corrige, ese debe ser la molécula que más se utiliza en las fumigaciones de banano, ¿no? Sí, de hecho esa es la base del control en la industria bananera hoy por hoy. Después del clorotalonil llegó el Mancozeb y hoy no hay un producto sustituto del Mancozeb. Para que sea un producto sustituto tiene que cumplir con 6 o 7 propiedades muy específicas que tiene esa molécula, ¿no? Y hoy por hoy no hay un producto sustituto. Hay cobres, hay azufres, hay algunos productos biológicos, hay Bacillus, Safensis, Thuringiensis, y hay un montón de productos, pero no hay uno que sea un control sustituto como lo es el Mancozeb. Yo he probado ya varios productos que sí te ayudan al control, pero no con el mismo nivel de eficiencia que Mancozeb. Ah, no, es que Mancozeb dejó muy alta la vara y es súper complicado sacarlo. Yo creo que por eso es que siguen, si no me equivoco, para el 2018 supuestamente se iba a ir el Mancozeb, ya estamos 24, es muy seguro Y que van hoy a no, seguir. así es, se volvió a extender. Sí, 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 porque al final aún no hay algo, o sea, es muy chévere bajar la carga química, pero en zonas donde la precipitación es muy alta, donde la humedad relativa está por los aires, la espora no perdona, ¿no? Ah, no sé, tenés que, yo no sé si te conté, pero yo manejé una operación de banano orgánico en el Ecuador, ahí en la península de Santa Elena. Y ahí yo aprendí realmente o llegué a conocer más la enfermedad, lo agresivo que puede llegar a ser sin un control efectivo. Me tocó que tomar decisiones impopulares y tuve que botar 2 cintas enteras en la finca porque no había forma que podíamos sacar esa fruta sin que se madurara. Ya el nivel de follaje era demasiado bajo y precisamente pues por ser orgánicos de verdad tuvimos que tomar esa dolorosa decisión. Sí, 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 sí me imagino. Y créame que banano orgánico, control fitosanitario, de eso es un programa entero, porque allá, si para controlar la enfermedad con químicos tienes que ser mago, porque más tienes que ser un santo, bendecido por Dios para controlarla de forma orgánica. Ah, sí. Pero Inge, no le voy a quitar mucho más tiempo, créame que yo sé que su tiempo es un poquito ocupado. Es más, para que sepan, la audiencia nos está atendiendo ahorita en la finca. Así es. Así que, Inge, si nos podría dar un consejo para los pequeños y medianos productores en el manejo más que todo fitosanitario y cómo pueden afrontar nuevas exigencias del mercado, ¿no? Pues para todos mis amigos productores del Ecuador, lo que yo les puedo decir es
Eh, Esta profesión de ser bananero es difícil, es dura. Ustedes lo saben, hay que madrugar, hay que anochecer, el banano nunca duerme, ¿eh? Y esa misma intensidad que el cultivo nos obliga a nosotros devolverle esa misma intensidad. Entonces, tenemos que ir adelante, adelante en las plagas, adelante en la nutrición. Tenemos que pensar 12 semanas adelante que vamos a cosechar ese racimo que está pariendo el día de hoy. La proactividad siempre tiene que estar presente. Tenemos que estar viendo qué puede pasar. Tenemos que estarnos cuestionando qué pasa si sucede este evento, qué pasa si hay una erupción volcánica. Tenemos que estarnos cuestionando siempre lo que estamos haciendo para obligarnos a pensar más, para obligarnos a pensar mejor. Eh, Muchas veces cometemos el error de copiar una fórmula, de copiar una práctica agrícola, de copiar una recomendación del vecino. Tenemos que conocer nuestras fincas, nuestros suelos, nuestras limitantes. Tenemos que, tenemos que ser dueños de nuestro negocio, crear nuestra propia investigación. Muchas veces lo que es bueno para el vecino no necesariamente es bueno para nosotros. Si el vecino está descompactando su suelo y tal vez tiene un problema de drenaje, lo que el vecino tenía que hacer era abrir más drenes o recavar más su drenaje, no una descompactación de suelo. La descompactación se mide y si hay un problema de compactación profunda, pues hay que tomar una decisión de mayor envergadura. Pero si la compactación es superficial, la solución es otra, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que estar viendo lo que están haciendo los demás, no copiándolo directamente. Tenemos que crear nuestra propia historia, nuestra propia investigación y siempre seguir luchando por conseguir mejores precios. Muchas veces un productor solo no puede conseguir un mejor precio en un insumo, pero si ya se asocia con dos o tres o cuatro y en conjunto van a hacer una solicitud de una mejor en precio, ya por volumen pueden conseguir mejores condiciones. Siempre hay estrategias, ¿no?, de cómo conseguir ventajas competitivas para negociaciones de insumos, para negociaciones de fruta. Creamos en las alianzas, en las buenas alianzas, pues nos pueden traer cosas muy, muy positivas para nuestras operaciones. Eso serían mis consejos para los productores. No solo verlo como pelear precios, no pueden pelear fertilizantes mejor, fumigaciones más competitivas. Pero antes de despedir, quiero a la audiencia recordarles ciertas cositas, que se suscriban al canal de YouTube, que no pierdan ningún episodio y que le den la campanita, le den me gusta, comenten qué le pareció la charla del día de hoy. Si nos escucharon por Spotify, que le den al botón seguir, también tienen una caja para comentar si les pareció el programa y también que nos den ideas para nuevos programas. Dentro de la descripción de este programa encontrarán nuestras redes sociales, voces-campo. Síganos, estamos subiendo no solo subimos los avances de las entrevistas, sino ya subimos posts educativos. El último post de cultivos transgénicos me gustaría que lo echen a ver porque vale la pena conocerlo. Y por último, recuerden que una población informada es una población que sabe dónde ir y cómo llegar. Nos vemos hasta la próxima, amigos del campo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.